con los comentarios de Carmen Serrano, psicoterapeuta, con especialización en tratamiento del estrés. Bueno, muchas gracias a Carlos José por la presentación. Gracias al equipo que trabajó este simposio, lo organizó, y por la invitación que nos han hecho. Me parece que han tocado temas todos supremamente interesantes, muy enriquecedores desde diferentes perspectivas. El tema al que me invitaron, pues me parece muy complejo en la medida en que es comentar pues una lectura de Carlos José, que igualmente me ha parecido muy interesante, pero no es fácil el ser comentador de lo que otra persona está haciendo. Pues me generó muchos cuestionamientos, pero igual me generó retos y me generó también a su vez, pues pienso que fue muy provocador el tema, y a su vez al final me di cuenta de algunos aspectos que personalmente también nos ha hecho falta, y a mí personalmente de pronto profundizar en el tema de estrés, específicamente en lo que tiene que ver con la vejez. Leyendo, Carlos José me envió previamente un pequeño resumen de lo que iba a trabajar, y pues muy amable y muy querido, yo lo leí, lo revisé, hoy obviamente que lo detalló, lo amplió. Frente a eso, pues tengo algunos comentarios. Primero, me parece que como el primer aspecto, la necesidad de la precisión a nivel de conceptos, frente a los cuales pues hay unos aspectos que yo comparto y otros aspectos frente a los cuales pues quiero también dar mi opinión. Es cierto, y estamos de acuerdo, el sufrimiento hace parte de la vida. El ser humano está involucrándose en ese proyecto de vida que tenemos permanentemente, con sus sucesos vitales de diferente índole, muchos de los cuales son dolorosos, pero no por eso mismo se convierten en trauma, cuestión que absolutamente estamos de acuerdo. No necesariamente se nos convierten en trauma ni se nos convierten en estrés traumático. ¿Qué lo diferencia o qué hace que se nos convierta en estrés traumático algunos sucesos y otros no? Pues ahí tenemos una pregunta. El otro planteamiento es que trauma es desde varias perspectivas diferente a estrés postraumático. Es que tengamos un estrés traumático no significa que necesariamente desarrollemos o vayamos a desarrollar estrés postraumático. Las investigaciones de hecho han mostrado que personas pueden vivir sucesos vitales dolorosos y no convertírsenos en trauma, cuestión que lo dijiste claramente. Personas podemos vivir estrés traumático y no necesariamente desarrollar estrés postraumático. De hecho, se ha observado que personas que viven estrés traumático, de ellas entre un 10 y máximo un 20% pueden llegar a desarrollar estrés postraumático, dentro de la clasificación que ha hecho el sistema de clasificación psiquiátrica. Pero igual, además, la dificultad está en que se puede desarrollar este estrés postraumático muchos años posteriores al evento o al estrés llamado traumático, cuestión que lo hace complejo entonces de poder identificar si este trauma nos va a llevar o no nos va a llevar a un estrés postraumático. El estrés traumático lo han referido algunos autores como un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, comportamentales, físicas y espirituales que tenemos los seres humanos cuando somos expuestos o somos testigos de eventos que superan nuestras habilidades de afrontamiento y de solución de problemas. Generalmente tienen la característica estos eventos de ser repentinos, de ser incontrolables y amenazantes para nuestra vida o nuestra dignidad o la de nuestros seres queridos. El concepto tal vez aquí muy significativo e importante, que lo comparten muchos autores como Guy Brioli, que de alguna manera también en la lectura que tú haces se hace referencia. La mayor parte de los acontecimientos de la vida se relacionan con lo previsible, frente a lo cual nos podemos preparar, nos podemos
pueden ser dolorosos, pueden ser difíciles, pueden ser complejos, pero en la medida en donde tienen una característica de que sean previsibles, de que nos podamos preparar, su impacto puede ser diferente. Eventos ante los cuales nos podemos preparar de alguna forma, pues estamos también preparando nuestra reacción a ellos y el impacto puede ser, digamos, diferente y podremos hablar de sucesos vitales dolorosos que no necesariamente se nos conviertan en trauma. Eventos ante los cuales tienen la característica de ser imprevisibles, inesperados, pueden traer una significación para el individuo que le genere mayor temor, unas reacciones más fuertes y dificultades para adaptarse y prepararse. Sin embargo, esto puede ser que lo convierta en un evento traumático, más no necesariamente que se genere un estrés postraumático en el individuo. También hemos visto, y Carlos José lo plantea, como un evento traumático no necesariamente nos puede llevar y generar siempre implicaciones de afectación, sino muchas veces de crecimiento, que se habla de algo que se llama crecimiento postraumático, lo han llamado algunos, en la medida en donde para algunas personas un evento traumático, no porque sea doloroso, necesariamente va a traer un efecto de implicaciones negativas para su vida futura, sino puede traer a su vez implicaciones positivas de aprendizajes, de fortalecimientos, de crecimiento personal en otras áreas, sin que deje de ser doloroso el evento. Se ha encontrado en algunas investigaciones que ciertas características pueden mitigar un poco estos impactos. Por un lado, cómo se considera el individuo a sí mismo, perdón. En términos de su autoestima, de las capacidades, de cómo se sienta capaz para afrontar algo, que algunos autores lo han llamado autoeficacia, de las redes sociales o los soportes sociales que cuente, que tú lo planteas muy bien, es decir, dentro de la lectura como uno de los elementos que han sido tanto trabajados por la mayor parte de los autores, la importancia de las redes sociales, que esto, y un paréntesis, en la vejez es un tema a cuestionarnos, que muchas veces se ve grandemente afectado toda esta parte de redes sociales, y esto es un factor mitigador del sufrimiento también de los seres humanos. Entonces, la capacidad de tener redes sociales, de contar con redes sociales, de recursos sociales que les den ese soporte, la autoestima o la autoeficacia que tenga el individuo y la percepción que hagamos de los eventos si son como muy amenazantes, como la dimensión de un gran daño o como una oportunidad de aprendizaje, un reto o algo frente a lo cual pues vamos a superarlo y vamos a pasar. Estos factores también pueden hacer que el evento se vuelva menos impactante para un individuo. Entonces, como la diferencia de los conceptos más las características del evento para el individuo con las características que el individuo tiene, es todo un conjunto de factores que puede llevarnos a que un evento se nos convierta o no se nos convierta en un evento traumático. Y finalmente, lo que dice Carlos José, cuestión que comparto absolutamente, es la significación que el individuo le dé al evento. Sin embargo, también veo digamos, y en las lecturas que hacemos generalmente sobre estrés, la mayor parte de los impactos de los eventos dolorosos se evalúan fundamentalmente en lo emocional. Y además, aunque el sufrimiento puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida, y jóvenes, niños, adolescentes, adultos, viejos, la mayor parte de los estudios se han centrado más en los niños y en los adolescentes y el impacto que esto puede tener más adelante en nosotros. Es poco lo que uno encuentra del estudio sobre trauma en viejos, por ejemplo. Me pregunté mucho sobre eso porque realmente pareciera como que es algo que como que ya no…
pareciera que no importa tanto, no sé, no le quiero dar como una lectura compleja a esto, pero no encuentra uno necesariamente muchos estudios sobre los viejos que igualmente también lo sufren, porque en cualquier momento de nuestra vida lo sufrimos, y pareciera como que entonces pues si lo sufre pues no sé, pero pienso que tenemos que también de pronto, y pienso que esto es un componente también de la ética nuestra como estudiosos del tema, de dedicarnos también a ver el trauma desde las diferentes perspectivas y dentro de todo una perspectiva de ciclo vital, que también estoy absolutamente de acuerdo, y creo que también, digamos, ahí hay un componente ético frente a esto. Pero de otro lado, encontré muy pocas investigaciones, pero algunas en donde nos señalan, aunque el impacto frente a los eventos traumáticos se ha centrado mucho en lo emocional, el impacto puede estar también en la salud física. Cuestión que igualmente pues, es evidentemente notorio y claro en la vejez también. Y encontré un estudio longitudinal muy interesante de 2 décadas, con personas de 60 años, de 70 años, de 80 años, en donde se revisaba la experiencia de eventos traumáticos para la persona o para la persona considerados como traumáticos y la relación con salud, y se encontraron unos resultados interesantes frente a eso, donde parece en alguna medida que este es un elemento también que es importante que lo consideremos, no solamente la salud emocional, sino la salud física. De hecho, sabemos que el estrés altera la respuesta inmune del organismo, pero a veces pareciera que sus impactos no necesariamente tienen que ser inmediatos, sino pueden llegar a ser de largo alcance después de varios años. Aspecto que pienso valdría la pena como siempre considerarlo, tanto desde nuestra perspectiva como psicólogos, desde las diferentes orientaciones en donde nos encontremos, pero también para otras disciplinas como las disciplinas de salud, que también es un aspecto, creo, valdría la pena que lo consideraran. En todo caso, creo que a pesar de que haya muchas lecturas y muchas investigaciones sobre esto, nos falta mucho por saber sobre el tema, seguir estudiando, y especialmente en el caso de la vejez con mayor profundidad. Muchas gracias, Carlos José.